Vale, perfecto. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este último acto en este cuatrimestre de la asociación Demos UC3M, que en este caso tenemos el placer de hacerlo en colaboración con la asociación LATAM UC3M. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí porque, como saben, el pasado domingo, 19 de noviembre, tuvimos la segunda vuelta o balotaje de las elecciones presidenciales argentinas de 2023. Y como saben, el primero de nuestro invitado en el cartel, Javier Milei, es el presidente electo de la República Argentina. Así que vamos a hablar sobre esto. Muchas gracias por venir, por supuesto. Y para ello contamos con 4 oradores que van a hablar sobre estas cuestiones que vamos a dividir. A continuación lo explicaremos. Pero antes que nada, pues, si les parece bien, se los presento. En primer lugar, tenemos a Carolina Zuccotti, que es socióloga y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por el Instituto Europeo Universitario de Italia. También ha trabajado como investigadora en diferentes países del mundo y actualmente está dando clases en la Carlos III gracias a una colaboración del financiamiento de Marie Curie de la Unión Europea. Bueno, en segundo lugar tenemos a Ignacio Kotzer, que es economista por la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en liderazgo político y social por la Universidad Carlos III y es doctorando en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense. Además, es docente de Ciencias Políticas aquí y de Economía en la Universidad Autónoma y trabaja también como consultor. Y por último, en tercer lugar tenemos a Evangelina Marchis, que muchos también aquí la conocen porque es profesora en esta universidad de Teorías y Enfoques de Investigación, es politóloga, es doctora en Política Social y también ha trabajado y trabaja como consultora en el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Y por último tenemos a Gabriel Negreto, que es licenciado en Derecho, cum laude por la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en Asuntos Internacionales y es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia, ha sido profesor en distintas partes del mundo y actualmente está aquí en el Departamento de Ciencias Sociales en el Instituto Juan March de Ciencias Sociales. Y además es miembro de LATAM UC3M, de la asociación con la que colaboramos para esta charla. Bien, antes que nada, me gustaría preguntarles a nuestros oradores una primera reacción, a los 4, una primera opinión sobre lo que vimos en las elecciones argentinas del pasado domingo. Antes que nada, pues recordar que, como decía, Milei ganó las elecciones con un 55, casi 56% frente al 44% de Massa, ganando en casi todo el país, excepto creo que en 2 o 3 provincias, y por tanto fue un resultado que para muchos era esperable, para otros no tanto, pero como sabemos veníamos de la primera vuelta el 22 de octubre en la que quedó segundo y en la que Massa había ganado con el 36%. Por tanto, esto lo andaremos, pero sí quería preguntarles eso, una primera reacción sobre los resultados. Como el orden que quiera. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? Sí. Empieza. ¿Esto está prendido? Sí. Se oye. ¿Se oye? ¿Se oye? Pues no estaba encendido. Sí. Sí. Bueno, no, gracias antes que nada por la invitación. Bueno, estuve en la sesión anterior, que la verdad que me pareció súper interesante. Creo que es una elección muy particular. Y a ver si esto un poco se puede intentar hacer breve, ¿no? Porque es una primera reacción. El contexto fue, bueno, yo me fui a dormir, creo que algunos se quedaron hasta tarde, pero bueno, me desperté a las 5 de la mañana y dudé de si quería mirar los resultados o no, y finalmente dije, bueno, tengo que mirar, y bueno, y así fue que me desvelé, porque la verdad que mi primera reacción fue de sorpresa, como primera reacción, y bueno, y después como segunda reacción un poco de entendimiento, ¿no? De por qué. Y bueno, y espero un poco que esto de intentar explicar por qué pasó esto lo podamos discutir un poco en esta sesión. Así que eso. ¿Cómo es entonces? Hay varias preguntas, es una introducción breve que tengo que decir. Ahora explicaremos, Vale. Pero ahora simplemente una primera reacción. Tu opinión, a lo mejor incluso personal, de cómo lo viviste el domingo y el lunes. Tipo YouTube, ¿no? Reacciona a las... Sí, vale. Casi. Ok. Sí, la primera reacción, honestamente, también de sorpresa.
y al igual que aquí comentaba ella recién, después, bueno, uno va procesando y va entendiendo, ¿no? Yo vivo hace 8 años en España, y la verdad es que cuando pienso la política argentina, cuando la analizo, tengo que ser honesto, tengo un sesgo mucho mayor que el que tengo con cualquier otro país del mundo, digamos. Incluso cuando pienso la política española, la pienso a pesar de que vivo en España, que amo España y que me siento parte, digamos, de esta ciudad y de esta comunidad, aún así tengo una distancia intelectual mayor, igual que cuando pienso cualquier otro país del mundo. Yo sigo bastante la política internacional y me doy cuenta que cuando analizo la política argentina tengo un sesgo brutal y después de este primer impacto, digamos, de esta sorpresa, claro, lo primero que proceso es decir, evidentemente el malestar que hay en Argentina y la situación que hay en Argentina es mucho peor de la que yo puedo percibir desde aquí, digamos, de lo que uno puede percibir desde aquí. Con lo cual, esa fue mi primera reacción, ¿no? Como primero sorpresa y después decir, bueno, evidentemente la cosa está aún más complicada, el malestar, el enojo, la bronca, la insatisfacción respecto a la situación y a los responsables políticos de la situación que vivimos, tanto el gobierno saliente como el anterior, era mucho mayor de lo que yo pensaba. ¿Se escucha? ¿Sí? Buen día a todas y a todos, gracias por la invitación. A mí no me sorprendió. A mí no me sorprendió el resultado, sí la diferencia que saca Milei. El resultado me lo esperaba porque por dos cuestiones, porque me parece que Milei no se explica como un hecho aislado, creo que es parte de la ultraderecha avanzando con discursos que hemos naturalizado. Bajamos el nivel de tolerancia para ciertos discursos en muchos países. Después porque yo viví 8 años en Brasil y vi lo que pasó previo al golpe a Dilma y a Bolsonaro, y veía muchos paralelismos. Y después mi termómetro era la gente que conocí que en primera vuelta había votado a Burlich y que no tenía ningún problema en ir a votar a Milei. Entonces a mí no me sorprendió el resultado. No me esperaba que arrasara de la forma que arrasó. Fui de las que se quedó despierta hasta las 3:30 de la mañana y vino a dar clases a las 9 puntualmente con la peor cara posible, tratando de digerir, y me llamé al silencio. Están muchos alumnos acá de testigo y les dije que me iba a tomar estas 48 horas para venir a hablar más tranquila hoy, pero no me sorprendió a mí. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Creo que es un tópico muy interesante porque no solamente afecta a la política argentina, sino también al entendimiento de la política comparada en América Latina y también a un entendimiento más mundial acerca de fenómenos disruptivos en materia electoral. Yo, igual que Evangelina, no me sorprendí por el resultado. Yo venía leyendo encuestas, mirando las más confiables, todas le daban una diferencia a Milei, pero ciertamente, y de la misma manera, no esperaba que la diferencia fuera tan grande. Pero no me sorprendió porque, francamente, no veía cómo era posible ganar esta elección con 142% de inflación, 40% de pobreza, crecimiento negativo. Es decir, la verdadera anomalía hubiera sido que ganara Massa. Y lo que no estoy de acuerdo aquí con la compañera es que esto responda a una ola de derechización. No desde el punto de vista de los votantes, sí desde la oferta. Si lo miramos a Milei como un empresario político, no hay duda, es equiparable a Bolsonaro, es equiparable a Trump. Desde el punto de vista de los votantes no, y tengo datos, si quieren los podemos discutir, acerca de cómo los votantes de Milei incluso, y ni que hablar, por supuesto, los que votaron a Bullrich, no apoyan sus propuestas más reaccionarias. Sí. Pero estoy de acuerdo con eso. Ah, ok. Estoy de acuerdo con eso. Ok. No me quise extender después. Bueno, te lo robo un momento, ¿vale? Para que se me vea mejor. Este tema que acaba de indicar es interesante y lo vamos a tratar ahora, pero antes que nada les voy a explicar un poco cómo se va a distribuir, ¿vale? Digamos, tenemos dos
parte, dos bloques de la charla. En primer lugar, un análisis en sí de los resultados electorales, ¿vale? Ahora veremos qué preguntas planteamos en relación con los territorios estratégicos para explicar la victoria de Milei y derrota de Massa, así como el porcentaje de voto cambia, ¿no? Recordamos que Milei saca un 30% y ahora saca un 56% en la segunda vuelta, así como qué pasa con Massa y sobre todo de dónde viene ese votante, quién es ese votante, jóvenes, mayores, renta. Vamos a tratar ahora eso. Y en segundo lugar habrá un segundo bloque en el que ya han sido las elecciones, tenemos ya un presidente electo, jura el 10 de diciembre, y ahora cuáles son las expectativas futuras de Argentina, es decir, ahora qué le viene a este país. ¿Quién es el presidente electo? Por supuesto, si bien en la primera charla hablamos un poco sobre quién era la figura de Javier Milei, creemos que es de más importancia que nunca volverlo a hablar. ¿Quién es esta persona que viene de fuera de la política y que, como dice, quiere acabar con la casta política? Así como cuáles son sus medidas más destacadas que plantea y hasta qué punto son realizables. Y hay factores que no se hablan tanto a lo mejor en los medios españoles, pero que sí mucho en Argentina, que es la dependencia que tiene, por ejemplo, el papel del Parlamento, porque las mayorías que hay en el Parlamento, también cómo funciona Argentina, porque en Argentina hay elecciones cada 2 años. Hay elecciones legislativas en 2025. Esto lo vamos a ir tratando con nuestros oradores porque es de gran interés para entender cómo se puede desarrollar el nuevo gobierno. Así que, si les parece, vamos a empezar con el primer bloque, el de análisis de los resultados electorales. Y la primera cuestión que consideramos de importancia es, antes que nada, antes que hablar de porcentajes, entender cómo se distribuye el voto de Argentina. Es decir, tenemos, si no me equivoco, son 23 provincias, o 24 provincias, ¿no? Sin embargo, vemos como, por ejemplo, un tercio, si no me equivoco, en torno a un tercio de la población vive en torno al conurbano bonaerense, en torno a Buenos Aires y los limítrofes de la provincia de Buenos Aires. Entonces, me parecía interesante hablar sobre cómo se distribuye el voto en Argentina a nivel territorial y, por tanto, dónde han estado los puntos, digamos, decisivos para la elección. Estamos hablando sobre todo de Cava, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de la capital, de la provincia de Buenos Aires, feudo histórico del peronismo y donde el 22 de octubre ganó con contundencia el gobernador Axel Kicillof, una de las figuras más importantes del kirchnerismo, pero también la provincia de Córdoba. ¿Por qué? Porque Córdoba, aparte de tener fama de ser muy anti-K o anti-Kirchner, es una provincia donde más del 50% de los votantes de la primera vuelta se quedaron, por decirlo así, huérfanos, porque ni Schiaretti ni Patricia Bullrich pasaron a la primera vuelta. O sea, que si les parece, quien quiera empezar con este tema, ¿le parece interesante hablarlo? ¿Alguien quiere? Sí, si quieres. Ah, perfecto. Sí, efectivamente, el triunfo fue, pero primero es la derrota más importante que ha tenido el peronismo históricamente. Ciertamente, desde los últimos 40 años, nos tendríamos que remontar a etapas previas donde el peronismo no competía, libremente porque había restricciones a la competencia del partido con su logo, con su marca. Pero ciertamente desde 1983 no hay un caso así. El candidato oficial solo gana en la provincia de Buenos Aires por un 1.5, un resultado absolutamente increíble. Es decir, la provincia de Buenos Aires y particularmente el conurbano es, como decía acá el compañero, el bastión del peronismo, más particularmente del kirchnerismo en los últimos años, y gana apenas por un 1.5, gana en Formosa y en Santiago del Estero, donde tenía 2 caudillos que movilizaron todo el aparato regional, estatal del gobierno para favorecer al candidato, y solo pudo ganar en esas 3 provincias. Incluso dentro de la provincia de Buenos Aires hay distritos muy importantes, sobre todo los distritos más urbanos, donde gana Milei por una diferencia abrumadora, como por ejemplo en Coronel Suárez, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, gana por 63 a 36, es decir, por distancias muy grandes. Y en provincias importantes como Córdoba o Mendoza, Massa pierde, o sea, el candidato oficialista pierde 75 a 25, 60 a 40 en Santa Fe. O sea, prácticamente Milei gana en todo el país y por distancias muy grandes en los centros y los distritos más importantes. Incluso en la provincia de Buenos Aires, donde gana el candidato oficialista solo por un 1.5, ¿no? Sí. ¿Alguno quiere indicar algo más sobre esto? Yo estoy de acuerdo con lo que él dice. A mí me parece que Córdoba, Santa Fe, Mendoza fueron determinantes. Creo que viene a cambiar también un poco la idea que tenemos que la provincia de Buenos Aires es fundamental siempre para ganar elecciones. No fue el caso, pero me sorprende la diferencia que hay en provincia de Buenos Aires. No sé qué va a pasar con la gobernabilidad, con los resultados de provincia de Buenos Aires, pero con
pero estoy de acuerdo con lo que dice el compañero. En relación con esto, No, decime. vale, en relación con esto también recordar una cosa, aunque lo hablaremos más tarde, que la primera vuelta que se celebró el 22 de octubre se celebró a la vez con algunas elecciones de provincias de Argentina, como por ejemplo en el caso, como decía, de la provincia de Buenos Aires. Entonces, por eso puede haber una relación entre, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires como gana con el 44% el gobernador Kicillof, y eso puede beneficiar a Massa a ganar con contundencia en la primera vuelta. Otra cosa interesante sobre esto, y pasando a iniciar al votante, a Milei. O sea, Milei pasa del 30 al 56%. Por tanto, por ejemplo, en la provincia de Córdoba podemos decir que el votante de Schiaretti se fue casi totalmente a Milei. Sí, es decir, y para entender eso, para los que no somos argentinos, ¿por qué Córdoba es un territorio? Hay algunas razones explicativas de por qué es tan antiperonista y la provincia de Buenos Aires es tan properonista o kirchnerista. No sé si quieren responder. No sé quién quiere responder. ¿Alguno quiere indicar? No. Vale, sí. Bueno, en relación con eso también, la provincia, o sea, Milei gana contundentemente en Córdoba y gana, o sea, que queda muy poco de ganar en la provincia de Buenos Aires. Luego también en territorio, o sea, pasando del 30, como decíamos, al 56%. Ese voto, si el voto masivo de Schiaretti se va masivamente a Milei, ¿qué pasa con el voto de Bullrich? También podemos decir que se va masivamente al voto. ¿Puedo? Sí. A ver, para mí hay varias cuestiones. Primero, que fue fundamental el apoyo de Macri y Bullrich al otro día automáticamente de la primera vuelta. Incluso a riesgo de romper con su propia coalición, ellos salieron a apoyar explícitamente, a riesgo de fisuras en su propia coalición a Milei. Entonces, eso para mí eso fue fundamental para que el votante de Bullrich, porque prácticamente se trasladó ese voto a Milei en segunda vuelta. Después, Schiaretti, si bien él no se manifestó públicamente, también está claro que el votante de Schiaretti fue para Milei. El radicalismo no se posicionó, ahí creo que puede haberse dividido un poco más el voto. Y creo que también una cuestión fue que en el debate, antes de la segunda vuelta entre Massa y Milei, que a mi entender salió mejor parado Massa, creo que Massa venía ahí a representar un poco el político profesional de la cual la gente está harto. Entonces, en realidad, lo que para nosotros de repente salió bien, capaz que para Massa no lo benefició necesariamente. Y hay una nota con relación a lo que decía mi compañero antes. Yo creo que el planteamiento que ellos hicieron de cambio versus continuidad, ¿no? fue lo que promovió a la gente, ¿no? al apoyo masivo hacia Milei, porque, como dije al comienzo, yo creo que lo que sí bajamos son los niveles de tolerancia con respecto a determinados discursos. No dije que el votante se haya derechizado. ¿Qué quiero decir con esto? No creo, porque aparte hay datos de Focus Group, de que toda la gente que votó a Milei esté de acuerdo con la venta de órganos o un mercado de compra y venta de chicos, por ejemplo, o, bueno, con un montón de barbaridades que ha dicho durante la campaña. Simplemente que pesó mucho más la posibilidad del cambio versus a la continuidad. Así que podríamos decir que hay una unión de la necesidad de cambio y también lo que resaltabas que era importante también, como lo vamos a hablar, como los argentinos están hartos, digamos, del político profesional, digamos que tiene un fracaso, porque al fin y al cabo también... Sí, la casta. Lo que habla Milei, ¿no? También hay que recordar que Massa es el ministro de Economía, además, por lo tanto es una de las personas con más poder ahora mismo, más incluso que el presidente Alberto Fernández. Entonces, ¿cómo eso influye en que la gente, pese a que en un debate se vio claramente como Massa ganó contundentemente, eso también, yo incluso lo vi en una clase, hablaba de cómo incluso la fuerza de Massa, la superioridad de Massa en el debate mostró al Massa que la gente había incluso olvidado en la primera vuelta, el Massa prepotente, el Massa superior, el Massa superministro de Economía, y que la gente está cansada de eso. O sea que eso podemos decir que también, ¿no? Sí, si me permites. Sí, yo creo que hay tres razones que explican el triunfo de Milei. La principal es económica. Como decía James Carville,
el estratega de Bill Clinton y le machacaba a la gente que trabajaba en la campaña, "It's the economy, stupid", ¿sí? Y era justamente para rebatir el argumento de George Bush, que estaba interviniendo en la guerra de Irak, que había una recesión económica. Entonces les repetía a la gente de la campaña, no se distraigan, es la economía. ¿Ok? Entonces, el presente de los argentinos, con, insisto, 142% de inflación, con niveles extraordinarios de pobreza, con crecimiento negativo, creó un repudio, un presente conocido, muy malo, ¿sí? Y que hizo que el miedo a un futuro incierto, aunque, estuviera acompañado de propuestas de dudosa viabilidad, ¿sí?, fue mucho más poderoso. A mí, yo he estado en otras elecciones donde, de signo muy distinto, donde este fenómeno ocurre. Daniel Kahneman y Amos Tversky, que fueron premios Nobel, tienen una teoría, la teoría de la aversión al riesgo, según la cual los seres humanos no son proclives, son aversos a las pérdidas más que aversos en general al riesgo. Pero esta teoría justamente tiene un matiz, que es que los individuos somos aversos a perder cuando sentimos que estamos en el terreno de las ganancias, pero somos proclives a tomar altísimos riesgos cuando sentimos que estamos en el terreno de las pérdidas. La situación que llevó a votar a Milei hoy, para mí, es exactamente la misma que llevó a los mexicanos a votar en el 2018 a Andrés Manuel López Obrador, es la misma que llevó a los salvadoreños a votar a Bukele en el año 2019. Es decir, estos saltos abruptos tienen que ver con una situación que se percibe intolerable, donde la gente siente que ya no puede perder más, aunque esto objetivamente no sea cierto. ¿Sí? Se sienten en el terreno de las pérdidas y están dispuestos a tomar un riesgo extraordinario, sobre todo si uno lo ve desde una perspectiva externa, pero desde una perspectiva interna y subjetiva no es extraordinario, es un repudio al presente. Entonces, insisto, la principal variable es la económica. La segunda variable es el agotamiento de alternativas, porque esta situación económica deplorable no la pudieron resolver ni gobiernos de izquierda como el peronismo kirchnerista, particularmente con Cristina, del 2011 al 2015, como no la pudo resolver Macri del 2015 al 2019, como no la pudo resolver Alberto Fernández con un peronismo unificado, con el kirchnerismo sumado a otros sectores más moderados, entre el 2019 y el 2023. Es decir, que gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha y gobiernos de vuelta de centro-izquierda no solamente no lograron resolver la situación, la agravaron. La inflación en el año 2015 era del 25%, es decir, cuando termina Cristina Fernández de Kirchner. Se llegó al 53% al final de Macri en el 2019 y hoy está en el 142%. El crecimiento era del 2.7% del PIB en el año 2015, es decir, cuando termina Cristina. Cuando termina Macri era de menos 2% y hoy otra vez es del menos 2%. Con lo cual, el ingreso per cápita, ¿sí?, no ha crecido en los últimos 8 años en Argentina, o más, en la última década. ¿Sí? Pobreza, la pobreza estaba alrededor del 30% en el año 2015, no sabemos con total certeza porque durante el gobierno de Cristina Kirchner se manipulaban las estadísticas, pero varios datos cruzados indican que estaba entre 28 y 30% en el año 2015, es decir, cuando gana Macri. Macri la lleva a la pobreza al 35% y hoy está en el 40%. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Es las dos principales alternativas que empiezan a competir desde 2015, que es la alternativa de centro-derecha de Cambiemos, luego Juntos por el Cambio, y la alternativa de izquierda del kirchnerismo o la alternativa unificada del peronismo, no logran resolverlo y lo agravan. Esto lleva a la situación donde el presente es insoportable. Y el tercer factor, como mencionó acá la compañera, es claramente el apoyo que le dio Macri y Bullrich a los 4 días de la elección de la primera vuelta, que le dieron apoyo a Milei, con lo cual lograron normalizarlo a Milei, este personaje que habla con su perro muerto, que tiene propuestas extravagantes, y lo normalizaron porque el electorado de centro derecha
que tiene una gran variación, por cierto. El electorado de Juntos por el Cambio o de Cambiemos anteriormente es un electorado que va desde la centro izquierda liberal hasta la centro derecha casi derecha. Es un electorado muy, muy amplio, pero es un electorado profundamente antikirchnerista y antiperonista, profundamente. Con lo cual, muchos estaban a favor del voto en blanco, inicialmente y hasta poco antes de las elecciones, pero el hecho de que Macri y Bullrich le dieran el apoyo lo normalizó ante los ojos de estos votantes, y por eso el 90% de los votos o más de Patricia Bullrich, que fueron o sea, Milei gana con una diferencia de 6.400.000 votos. Aproximadamente 5 millones o 5.400.000 provienen de Bullrich. Y un 60% de 1.800.000 que tenía Schiaretti también van para Milei. Eso explica la diferencia, ¿sí? Y la última cosa que quiero decir, desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista comparado, y para explicar un poco esto de cómo tenemos que verlo, sobre todo cómo se puede ver desde Europa, es claro que existe un ascenso en muchos países de una ultraderecha, lo sabemos desde Trump, está el fenómeno de Brexit, tenemos el ascenso de los hermanos de Italia en Italia, Orbán en Hungría. Entonces, quisiera enfatizar este punto. Efectivamente, el discurso de Milei, muchas propuestas, oposición al aborto, al matrimonio homosexual, propuestas extravagantes de mercados de órganos, liberación de la aportación de armas, es claramente un discurso reaccionario, ¿sí? Y en este sentido sí forma parte, desde el punto de vista de la oferta, digamos, de esta derecha internacional. Pero quiero darles algunos datos con respecto a los votantes. Los votantes no votan a Milei por estas políticas. Dentro de los votantes a Milei, por ejemplo, de acuerdo a la encuestadora Atlas, sí hay una mayoría que favorece la dolarización, por ejemplo, una política que es muy controvertida, ¿sí? Pero no hay una mayoría de los votantes de Bullrich que se transfirieron luego en la segunda vuelta a Milei, ni tampoco de Schiaretti a favor de la dolarización, ¿sí? Lo que sí hay, y crecientemente en Argentina, y que tiene que ver con la situación económica, es que hay una proclividad cada vez mayor a aceptar políticas de reforma económica de tipo neoliberal, si lo quieren. Menor intervención del Estado, más de regulación, ¿sí? Y todo que ver un poco con esta situación donde el Estado interviene, donde hay derechos sociales, pero estos se diluyen precisamente por la mala situación económica. Y en cuanto a las propuestas más reaccionarias, como por ejemplo prohibir el aborto, prohibir el matrimonio homosexual, permitir la libre portación de armas, según la misma encuestadora, entre los mismos votantes duros de Milei, es decir, los que lo votaron en la primera vuelta, el 53% de los votantes de Milei está a favor del matrimonio homosexual. Y ese porcentaje es muchísimo más alto entre los votantes de Bullrich, ¿sí? Después, se oponen o no tienen posición sobre la libre portación de armas, una mayoría está en contra o no tiene posición con respecto a la venta libre de órganos, y la mayoría de los votantes de Bullrich tampoco están en la misma postura. Es decir, que claramente esto no es porque Milei vendió estas propuestas. La gente lo votó porque representaba un cambio a una situación deplorable, nada más. Esa es la principal. Claramente que hay jóvenes y demás que han sido convencidos por estas propuestas, pero es una minoría. Perfecto. Justo relacionado con eso, hemos hablado de la importancia, porque vemos que el votante de Milei, a lo mejor desde fuera se puede pensar posibilidad de votantes ricos, votantes pobres. Siempre se ha relacionado el peronismo más con el votante de las clases más bajas, trabajadoras. Sin embargo, vemos que Milei, igual que gana en Cava o gana en Córdoba, también ha ganado en provincias muy pobres. Ahora quería aprovechar también para, si quieren, voy a darle a Carolina e Ignacio, si creen que hay algunos temas más importantes o relevantes que podemos tratar con relación a esto, que les interese, a lo mejor económico, sociólogo, los grupos de votantes, la situación como tal, también por cómo Massa, también en relación con Massa, cómo Massa pierde tan... Es decir, hemos hablado de que lo raro no era que Massa ganara, incluso como ministro de la Economía con un 150% de inflación. O sea, pero esto cómo en sí, cómo se explica, ¿no? Todavía no llegó al 150, pero no, va a llegar pronto. Si quieren aportar algo, Ignacio o Carolina. Yo en realidad quería un poco hablar sobre... pero bueno, no sé si era más para la segunda parte, ¿no? De quién es Javier Milei, en realidad un poco de esto, de la visión del partido y de los cambios, que tiene un poco también que ver con
creo, con las explicaciones que digo que coincido con todo lo que dijo Gabriel, pero creo que tiene, digamos, además, digamos, de la parte de la economía, hablaría también un poco del rol del Estado, o sea, y de lo que significa digamos, el rol del Estado en las sociedades, ¿no? Y bueno, un poco para esto digo, no sé si está en línea un poco con lo que se venía diciendo, pero es algo que yo tenía ganas de decir, ¿no? Porque, bueno, leyendo un poco la plataforma, hay algunas palabras clave que salen de la plataforma electoral que tienen que ver justamente con esta falsa idea de libertad, ¿no? O sea, libertad avanza, libertad para quién. Y hay algunas palabras clave en la plataforma que, digamos, en mi lectura tienen que ver con, digamos, salir de la lógica del Estado y volver a la lógica de lo privado, ¿no? A la lógica del individuo. Entonces, por ejemplo, dice, la libertad avanza propone un gobierno que propicie el desarrollo personal de sus habitantes, que respete e incentive el esfuerzo y el mérito, ¿no? Y habla de valores como la eficiencia, la transparencia, la meritocracia, el esfuerzo personal, que son todas, digamos, son todas palabras que tienen que ver justamente con esto, con volver al individuo y en algún punto, que esto, bueno, no sé si ustedes por ahí son jóvenes, yo cuando empecé a cursar sociología, bueno, y se los recomiendo mucho, hay un libro de Dorfman y Matelart que se llama Para leer al Pato Donald, que es un libro que, bueno, que habla de, digamos, había una historieta del Pato Donald, supongo que conocerán quién es el Pato Donald, es un personaje bastante excéntrico, ¿no? De Disney, que había una historieta, ¿no? Del Pato Donald. Y, digamos, este libro digamos, se escribió en los años 70 y es una crítica, ¿no? A esta historieta y, digamos, da diversos ejemplos de la inserción, digamos, de la ideología en ese momento imperialista, capitalista, en las historietas del Pato Donald. Es un libro cortito, está muy bueno, los invito a que lo lean. Y hay uno de los pasajes de este libro muestran al Pato Donald que va por distintos lugares buscando trabajo. Y resulta que Pato Donald lo echan de todos lados porque es un inútil, ¿no? Esto un poco en el mensaje, ¿no? De esta historieta, y no encuentra trabajo porque, bueno, porque es un inútil y lo echan de todos lados, ¿no? Entonces, un poco la lectura que se hace de esto es cómo, digamos, un problema estructural que es la desocupación, ¿no? En ese momento, recae sobre el individuo, ¿no? Sobre la incapacidad de los individuos de conseguir trabajo, cuando en realidad, digamos, hay un problema estructural. Y creo que hay mucho en el discurso de Milei, todo esto de el Estado, en el último debate dijo literal que el Estado es el origen de los problemas, no la solución, ¿no? Y hay todo como una idea de esto, de volver al individuo, al mérito, y que en algún punto todas estas explicaciones de la desigualdad también terminan recayendo sobre el individuo. Pero bueno, un poco volviendo también esto a las explicaciones, ¿no? Justo encontré un artículo que hay, bueno, es un centro que creo que está en la London School of Economics, que hicieron una serie de artículos sobre América Latina, y hay uno en particular que habla sobre las preferencias de redistribución en América Latina, y se hizo una encuesta en varios países, incluida la Argentina, y es interesante, en los países son Argentina, Colombia, Panamá, Brasil, Guatemala, Perú, Chile y México. Y bueno, y hay distintas preguntas en esta encuesta, y una de las preguntas es si está de acuerdo o en desacuerdo que los programas de gobierno, los programas sociales de gobierno, subsiden a las personas que no quieren trabajar lo suficiente, ¿no? En inglés es Government Social Programs subsidize people who are not willing to work hard enough, ¿no? O sea, como esto, digamos, que los que reciben planes en realidad son vagos directamente, ¿no? Un poco esta idea. Y de todos los países, la Argentina
es el que tiene, o sea, es el país el que está más de acuerdo con esta visión. O sea, más o menos un 60% cree en esto, ¿no? Entonces, evidentemente también, o sea, hay un, digamos, un debilitamiento, digamos, de las funciones, o sea, porque objetivamente hay un debilitamiento de las funciones del Estado y también una percepción, ¿no?, de que esto está sucediendo y de que el Estado es ineficiente y es inútil, y entonces, que es un poco también lo que pasó cuando ganó Menem, y entonces, bueno, volvamos a lo privado y volvamos a lo individual y a los méritos individuales y al esfuerzo individual. Y bueno, y creo que esto también juega un rol importante en que ganara Milei. Te dejo que... Bueno, la verdad estoy bastante de acuerdo en todo lo que se dijo hasta aquí, para seguir agregando elementos, así como a simple vista, digamos, uno dice, bueno, este tipo tan extravagante, ¿no?, con esas características tan particulares, de que habla con el perro muerto y que no queda claro si entiende que murió, ¿no?, porque habla como si estuviera vivo, por un lado, o un ministro de Economía con el 120 y pico, 130, 140% de inflación, uno dice, ¿qué pasa? Si uno lo mira desde una perspectiva mucho más estructural, al mismo tiempo estamos hablando de un candidato liberal y un candidato peronista, que son los dos discursos que se disputan en la Argentina desde hace, bueno, habría que fijar la fecha, pero prácticamente todo el siglo XX. En ese sentido hay una lógica, ¿sí? La tradición nacional popular, dentro de la cual la identidad peronista ha sido la hegemónica por un lado, y por el otro lado el liberalismo, que forma parte de un discurso estructural de la vida política argentina, y no solo argentina, digamos, ¿no? El liberalismo es un discurso estructural de las sociedades capitalistas occidentales contemporáneas. En ese sentido, como recién comentaba la compañera aquí, Milei representa una versión muy cruda y muy brutal del liberalismo, que de alguna manera viene diciendo lo mismo hace siglos. No lo digo como algo bueno o malo, ¿no? Alguno podrá decir, habla de su consistencia y su coherencia, otro de su dogmatismo, ¿no? Decir siempre lo mismo en política, alguno lo podrá ver como algo bueno, otro como algo malo, pero en definitiva el núcleo simbólico y lógico y teórico es muy conocido, ¿no? El mercado es la institución más eficiente para asignar recursos escasos con fines múltiples, una definición de cualquier manual de microeconomía, mientras que el Estado es un agente ineficiente que cada vez que interviene genera desequilibrios, privilegios, ¿no? Y que lo mejor que puede hacer el Estado es retirarse. El Estado mínimo lo llama ahora Milei. Esto ya se dijo muchas veces, en los 90 en Argentina esto ya se practicó, en los 70 en la dictadura se hablaba del Estado subsidiario. Son distintas maneras de referir a lo mismo. En ese sentido hay una coherencia, digamos, no es del todo disparatado que estos dos candidatos y estos dos relatos, estos discursos hayan sido los que disputaron la elección. Acá viene quizás uno de los grandes méritos de Milei, que es presentar como nuevo algo que no lo es, digamos, no lo es en absoluto. Sus propuestas no son nuevas, sus ideas no son nuevas, y su equipo, la gente con la que llega, tampoco es nueva. Desde su primer armador, Kikuchi, que era asesor de Cavallo, ahora todos los distintos economistas que suenan, que pueden llegar a asumir el Ministerio de Economía, tampoco son nuevos. El ministro del Interior no es nuevo, la que va a ser la canciller no es nueva. Es decir, no hay mucho de novedoso en la propuesta. Estas políticas ya se implementaron en Argentina, el resultado fue siempre más o menos el mismo. La experiencia más cercana sería quizás la del macrismo. Al parecer, gran parte del equipo, del gabinete, de los cuadros políticos y técnicos que van a integrar el gobierno van a provenir del macrismo. Desde luego que cuando uno asume la presidencia de un Estado, llamémoslo mediano, digamos, ¿no? Necesita cientos y miles de cuadros técnicos,
y la mayoría van a venir de lo que él denominaba la casta, digamos, ¿no? Acá la nueva política, en general, históricamente, es tan vieja como la vieja política. Esto es algo que hemos visto en muchas tendencias ideológicas, incluso aquí en España, movimientos que incluso más genuinamente que Milei provenían de movimientos sociales, lejos del Estado. Una vez que van a elecciones, una vez que alcanzan alcaldías, bloques legislativos, bloques parlamentarios, rápidamente lo que era nuevo y diferente se asimila, digamos, a las estructuras del Estado y a las dinámicas de la política estatal, que son al final muy fuertes, ¿no? Y tienen inercias y dinámicas muy, muy fuertes, y los discursos estos de la nueva política, la historia empieza cuando llego yo, muy rápidamente se agotan. Creo que aquí hay un mérito en ese sentido de presentar como nuevo lo que no lo es. Después ahora está haciendo, digamos, todo un ensayo de relato norteamericano, digamos, en estos días se vio con un logo de la Casa Rosada, que es la Casa de Gobierno Argentina, que es muy parecido al de la Casa Blanca, hablando de los padres fundadores, un concepto que lo vemos en las películas de Hollywood, digamos, en Argentina jamás se habló así ni de San Martín, ni de Belgrano, ni de ninguno de los fundadores, digamos, nunca se usó ese término. Aparece ahora sí todos los interrogantes, ¿no? De qué va a ocurrir. Me dabas el pie para comentar un poquito la situación económica. Yo coincido con Gabriel, lo que hay de fondo y el principal motivo es la situación económica. De 2015 hasta la fecha ha habido un deterioro constante. En el gobierno de Macri fue muy notorio y en el de Alberto Fernández también. Alberto Fernández, digamos, su gran mérito ha sido correrse, digamos, salirse de la escena. Es una persona que no se nombra, es el presidente de la Argentina todavía, lo ha sido en estos últimos 4 años. Es sin lugar a dudas uno de los principales responsables de la situación actual del país por su enorme inutilidad, incapacidad de impulsar ningún tipo de política, sobre todo en el ámbito económico. Desde mi punto de vista, la gestión económica de Macri fue muy mala, realmente fue muy mala. Ya en el debate anterior, el candidato anterior había anticipado varias de las cosas que luego ocurrieron, en particular la vuelta al FMI, que hoy es uno de los principales problemas que tiene la Argentina, la enorme deuda que tiene con el FMI, dado que en economía el nivel de endeudamiento se mide en relación al PBI de un país. Si uno ve el ratio deuda-PIB de la Argentina, no es tan malo. El problema es en parte la deuda con el FMI y la falta absoluta de credibilidad que tiene la Argentina en los mercados internacionales, lo cual le hace muy difícil el acceso al crédito. Ahí el que nos llevó efectivamente al FMI fue Mauricio Macri, en un acuerdo que es de muy dudosa legalidad, incluso en los términos de los estatutos del Fondo Monetario Internacional. Primero porque se le concedió un préstamo muy por encima de la participación accionaria que tiene Argentina en el fondo, que es lo que determina el tope que te pueden prestar, y además porque en los estatutos del FMI está explícitamente prohibido prestar para financiar la fuga de capitales. En Argentina estas dos cosas se hicieron por presión en su momento de Donald Trump, digamos, para apoyar al gobierno de Mauricio Macri en aquel entonces. Y bueno, eso generó una situación que para la Argentina es muy complicada, y hay que decir muy claramente también que el gobierno actual vino también a legitimar ese acuerdo. Otra persona que ha logrado sacar muy barata su tránsito por el Ministerio de Economía es Martín Guzmán, el primer ministro que tuvo Alberto Fernández, que le puso la firma, digamos, convalida ese acuerdo que podría haber de alguna manera cuestionado, al menos para usarlo para negociar mejor otro acuerdo. El gobierno de Alberto Fernández de alguna manera blanquea y legitima, le pone la firma a esta situación absolutamente irregular del préstamo del FMI. Argentina
es el país que más dinero recibió en la historia del Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de aproximadamente 50.000 millones de dólares, lo cual es una barbaridad si uno lo mide, por ejemplo, en las noticias, cuando vemos los paquetes de ayuda a Ucrania. Digo, es un tema que nada que ver, pero cuando uno ve, dicen, no, una gran ayuda a Ucrania, y le están prestando 3.000, 4.000 millones de dólares, y a Argentina le pusieron 50.000 sobre la mesa, como les digo, de manera totalmente antiestatutaria, en una práctica además que, retomando lo que decía previamente, ya ocurrió. Una de las características del proceso económico en la dictadura militar y en la década del 90 fue el proceso de mega endeudamiento, lo cual genera unos condicionamientos brutales sobre la Argentina, una pérdida de soberanía absoluta de su política económica, porque ahora está la política económica argentina auditada por el Fondo Monetario Internacional, y en esto hay una responsabilidad enorme de Macri, el gobierno Macri, y del gobierno de Alberto Fernández, particularmente Alberto Fernández, y particular de su ministro de Economía, Martín Guzmán, que es quien va y firma, digamos, este acuerdo. Respecto a la situación actual, digamos, si quieren, para transicionar un poquito a lo que se viene, que lo mencionaste, muchos analistas plantean la idea del salto a lo desconocido. Esto lo he visto en informes económicos, por ejemplo, de un economista, Emanuel Álvarez Agis, publicó un informe, particularmente de la economía, donde hablaba del salto a lo desconocido. Los editorialistas ahora, de distintas tendencias ideológicas, de distintos medios de comunicación en Argentina, acuerdan con esta idea del salto a lo desconocido, ¿no? Hay una situación de elevada incertidumbre en un mundo que de por sí está bastante convulsionado e incierto. En el campo económico, sin lugar a dudas, este sigue siendo el principal problema y el principal desafío. Y acá hay algo que quizás sí es novedoso y que es extraño, y es que Milei, aún en las entrevistas que dio en estos 2 días ya como presidente electo, sigue planteando, digamos, la posibilidad de que haya un proceso de hiperinflación, ¿sí? O sea, lo cual es raro en un sentido, porque, bueno, uno diría, ya que va a ser el presidente entrante, se supone que va a intentar traer algún tipo de calma, y la realidad es que no, él mismo está agitando el fantasma de la hiperinflación. Un dato de color: cuando él termina su discurso suena una canción, ¿no?, que es Se viene el estallido, que fue una canción emblemática de la década del 90, anticipando el gran quiebre del 2001. Él mismo, digamos, está promoviendo esta idea, quizás con la idea esta de que las políticas de shock que quiere aplicar solo son posibles en un marco de devastación económica prácticamente. Algo de esto probablemente hay. La economía sigue siendo lo más urgente, acuciante, y lo más incierto, ¿no? Acá él vino, como se mencionaba recién, con la propuesta de dolarizar, lo cual, bueno, es de muy dudosa aplicación, ¿no?, ya que uno de los principales problemas de la Argentina es que no hay dólares. Acá decía Carlos Melconian, que iba a ser supuestamente el ministro de Economía si ganaba Patricia Bullrich. Él decía, esto es como que te invitan a comer fideos con tuco y cuando llegas te dicen no hay fideos y no hay tuco, digamos, ¿no? Propone una dolarización en el marco de el faltante de dólares, con lo cual eso vamos a ver cómo lo resuelve, digamos. La situación es potencialmente explosiva, ¿sí? Y cuando en Argentina hablamos de potencialmente explosiva, estamos hablando de otra intensidad, digamos, de lo que uno puede conocer como una gran crisis económica, por ejemplo, en España, ¿no? En España hubo una gran crisis económica en el 2008 y los años que vinieron después. Bueno, lo que se conoce en Argentina como una situación explosiva es cualitativa y cuantitativamente peor que eso, ¿no? La crisis del 2001 terminó con 50% de pobres, 25% de desocupados, con represión policial y docenas de muertos en la represión policial, lo cual
también es otro de los grandes temas, digo, si para organizar un poquito, hay tanto para decir, si organizamos economía, el campo social y el campo político, la cuestión de la conflictividad social, todo el mundo coincide en que va a haber un aumento importantísimo de la conflictividad social. Quizás ahí, si uno le quiere dar un punto a favor a Alberto Fernández, bueno, el peronismo y todo ese dispositivo político, institucional, gremial y demás, la realidad es que no ha habido en el gobierno de Alberto Fernández situaciones de desborde social. Ahora tiene todos los números, digamos, tiene todas las papeletas del gobierno de Milei. Lo que ya han anticipado tanto él y fundamentalmente su vicepresidenta es que van a responder, digamos, con las fuerzas represivas del Estado, ¿no? Eso lo han planteado con mucha claridad, que están preparados para responder de esa manera. También porque esto de alguna manera es como un macrismo recargado, y uno de los balances que hace el propio Mauricio Macri de su gobierno. Macri es un actor central hoy nuevamente en la política argentina. Se puede trazar algún paralelismo entre lo que fue quizás Cristina Kirchner para Alberto Fernández, que fue quien lo sponsorea, digamos, ¿no? Y luego lo condiciona. Ahora Macri aparece de alguna manera, aunque Macri no tiene ningún cargo formal, aparece como el promotor, ¿no?, del gobierno de Milei, y Macri hace de su propio gobierno el balance de que no fue lo suficientemente a fondo, de que no fue lo suficientemente profundo, intenso, digamos, con sus reformas, y tampoco con la, digamos, contundencia que las mismas hubieran demandado, con lo cual de los dos lados, por así decirlo, tanto de lo que se viene como gobierno como de lo que previsiblemente puede ocurrir desde los movimientos sociales, desde los sindicatos y desde la gente, digamos, espontáneamente, ahí en el campo social creo que es donde quizás más certeza hay, y la certeza es la de la conflictividad. Claro. Una cosa, ahora justo, pues muchas gracias, Ignacio, por, como hemos ya empezado a hablar de Milei, introducir el tema. Ahora entremos de lleno de eso, y algunos de los aspectos que has comentado son muy importantes, como por ejemplo vamos a hablar sobre la cuestión de la dolarización, también sobre el famoso cerrar o quemar, incluso destruir el Banco Central, también la cuestión de las leaks, y luego también hablar sobre también no solo de lo económico, sino también de la cuestión cultural. Antes, si te parece, una cosa que se quedó en el tintero de lo anterior, ¿te parece? Sí, yo quería apuntar algo para cerrar un poco el tema de qué tan anómalo es la elección de Milei, porque es un poco lo que nos convoca, lo que atrae la discusión. Entonces, digamos, no es anómalo, como lo explicamos y creo que coincidimos en la mesa, en cuanto a que se está votando por la situación económica, y esto no es anómalo. Anómalo hubiera sido que ganara Massa, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa no es anómala? Y esto es importante ponerlo en una perspectiva comparada. Gobernar en América Latina no es fácil. No es fácil con modelos económicos que no solamente no han funcionado en Argentina, aunque Argentina es un extremo, ¿sí?, pero no han funcionado en muchos países, ¿sí? No han funcionado en los países andinos, no han funcionado en Colombia, no han funcionado en Ecuador, no han funcionado bien en México, ¿sí? Es muy difícil gobernar. De 33 elecciones que se dieron entre 2015 y 2023, es decir, el presente, en solo 9 ganó el candidato oficialista. Y de esas 9 elecciones, 3 ocurrieron en Venezuela y Nicaragua, que son dictaduras, así que no cuentan, porque obviamente gana el candidato oficialista por definición. Entonces, solamente en un 18% de las elecciones ganó el candidato del partido que está en el gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que prima en América Latina es una altísima volatilidad electoral. Y esto también tiene una implicancia, que es, no hay una ola de izquierda o de derecha, como se ha discutido. Sí, efectivamente, la izquierda históricamente en América Latina nunca llegó al poder hasta fines de los 90, con la elecciones como las de Hugo Chávez, que marcó el inicio de una serie de presidentes de izquierda. Pero hoy, ya no parados en ese momento, a comienzos del siglo XXI, hoy, 23 años después, lo que vemos es que ninguna ola, ni de derecha ni de izquierda, se sostiene en el tiempo. Es decir, no se sostiene. Tenemos que Boric sucedió a Piñera en Chile,
Petro sucedió a Duque en Colombia, López Obrador a Peña Nieto, es decir, candidatos de izquierda suceden a presidentes de derecha, y de la misma manera tenemos gobiernos de izquierda que son sucedidos por gobiernos de derecha. Macri sucede a Cristina Kirchner en Argentina, Piñera lo sucede a Bachelet en Chile, Bukele lo sucede a Sánchez Serén del Frente Farabundo Martí, Guillermo Lasso, un empresario derechista, lo sucede a Lenín Moreno de Alianza País. Es decir, no hay una tendencia clara porque lo que prima es la volatilidad, y en este sentido lo que está ocurriendo en Argentina no es una anomalía. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya cerrado esta cuestión electoral, y aunque ya hemos entrado, por supuesto, con la cuestión de Milei, medida, continuamos con eso. Con lo que había comentado Ignacio, también creo que, Evangelina, querías comentar algo en relación con eso. Bueno, sí, en realidad quería hablar sobre el tema de la conflictividad social que planteaba él, que a mí particularmente me preocupa porque yo veo que desde la primera vuelta a la segunda él de alguna forma moderó un poco su discurso quizás, pero ni bien asume el discurso que dio el domingo a la noche fue completamente incendiario. O sea, él habló de medidas drásticas sin ningún tipo de gradualismo. Entonces habló de eso. Acto seguido, al día siguiente, en una entrevista, el expresidente Macri incitó claramente a la violencia porque habló que estas medidas iban a probablemente presienten resistencia en las calles por la propia oposición y que los jóvenes libertarios van a salir a bancar a Milei y que en ese caso se va a aplicar con toda la fuerza de la ley, lo cual hay que interpretarlo claramente como que está incitando a la violencia por un lado y llamando a la represión. A mí eso me preocupa mucho, sobre todo por la figura que él tiene de vicepresidenta, que es una persona muy cercana a las fuerzas militares. Además, creo que también hay una mezcla de cuestiones, me parece que tienen bastante desconocimiento del funcionamiento del Estado argentino, porque mezclan, por ejemplo, el tema de las fuerzas militares con la seguridad interna, algo que no se puede hacer. Entonces creo que hay muchas cuestiones a las cuales debemos estar atentos en las próximas semanas. En Argentina siempre suele haber conflictos sociales en el mes de diciembre, de Navidades, y ya él está hablando de que los próximos 6 meses van a ser muy, muy difíciles, y como decían acá mis compañeros, una persona que acaba de ser electa, lo mínimo que tendría que hacer en un país que ya está tan dividido y con tantas cuestiones económicas y con la famosa grieta que traemos a hacer, lo mínimo que tendría que hacer es ser responsable con sus discursos y bajar un poco ese nivel de incitación a la violencia. En relación con esto, bueno, en primer lugar, por supuesto, la pregunta básica, que aunque yo creo que la mayoría de todos conocemos la figura, simplemente quién es Javier Milei y su vicepresidenta electa, que es Victoria Villarreal, que acabas de comentar, que ya no sé si lo saben, pero la vicepresidenta de Argentina también se convierte en presidenta del Senado y, como decía, tiene mucha fuerza, mucha influencia en cuestiones como seguridad o interior también, y defensa también. La importancia que tiene el discurso de Milei en cuanto a las medidas. ¿Hasta qué punto creen que estas medidas que plantea, dolarización, cuestión económica, pero ya no solo económico, sino también cuestiones culturales? Es decir, la cuestión, por ejemplo, de la venta de órganos, que se está hablando mucho tanto en los medios nacionales como internacionales, su posición contraria al aborto en un país en el que tenemos esa cuestión muy reciente, también la cuestión de la educación, de los servicios públicos, en un país donde hay, creo que en torno a entre un 40 y un 50% de pobreza y un 10% de indigencia, y donde hay mucha gente que vive de esas subvenciones. Y claro, eso, o sea, entonces, ¿quiénes son estas dos figuras y cómo esas medidas que plantean son planteables, son realizables? Y ahora hablemos también de la situación parlamentaria, en un parlamento dividido en el que Milei tiene senadores y tiene diputados, pero no tiene ninguna mayoría. De hecho, en el Senado necesitaría grupos regionales minoritarios, algunos cercanos al peronismo y al kirchnerismo, y en la Cámara de Representantes necesitaría el bloque de Juntos por el Cambio, que está en un proceso ahora mismo de ruptura total. Entonces, si quieren hablar en relación con todo esto a la vez, porque como está muy relacionado, creemos que es interesante. ¿Quién quiere empezar? No, yo quería agregar un comentario en relación con esto del conflicto social. Que de hecho hubo un comentario también de Miriam Bregman
un tuit diciendo vamos a salir a las calles, ¿no? Que bueno, a ver, también en algún modo, digo, por lo menos la lectura que yo hago es en un contexto en donde ya está tan delicado que ese sea el primer tuit, bueno, digamos, por un lado entiendo la postura, pero por otro lado también es un poco agregar más a una situación ya que está bastante caliente. Y la otra cuestión con el tema de la conflictividad, esto por ahí ya un poco también percepción personal, porque yo estuve el último año y medio viviendo en Argentina, y en realidad uno esto de la conflictividad la puede ver esto como en eventos puntuales, como puede ser bueno lo que pasó en 2001, pero también digamos se empieza a percibir más en la calle, en la tensión, en que cualquier cosita hace, digamos el hecho de que justamente digamos la situación de inestabilidad de lo que se hablaba, ¿no? de la economía, de la inflación, el de no poder proyectar, hace que la gente esté más sensible. Y entonces eso ya, bueno, fue todo ese caldo de cultivo, ¿no? Pero digamos la conflictividad es algo que fue creciendo, ¿no? Y que también incluso hace que, digo, que lamentablemente, o sea, digamos, se genere conflictividad también entre sectores de la sociedad, entre el que tiene poco y el que tiene menos y el que tiene todavía menos. Y un poco también como hablaba, ¿no? Esto digamos de los planes sociales, no hay siempre mucho debate en términos de que bueno, que se ve también en esta encuesta, ¿no? De decir, bueno, ¿no? Los que tienen planes son vagos y yo que tengo un trabajo, porque bueno, es real, ¿no? O sea, digamos, el sueldo no alcanza incluso para personas que tienen un trabajo en blanco, que tienen un trabajo de 8 horas. Bueno, en Buenos Aires hablamos también, hay una grave crisis habitacional, no hay alquileres. Esto pasó después de que se cambió la ley de alquileres, que lo que hizo fue, digamos, que los alquileres no se ajusten, semestralmente, sino que pasen a ajustarse anualmente. Entonces hizo que, digamos, muchos propietarios sacaran del mercado y ahora si uno va a la página Zona Pro, pues estas páginas de alquiler, no hay alquileres y los alquileres que hay son en dólares, ¿no? Entonces hablábamos antes que bueno, hay en práctica ya en algunos aspectos una dolarización, sí, de la economía. Pero bueno, digamos, bueno, ahí me fui por las ramas, pero bueno, un poco esto también, volviendo al tema de esto que quería decir, ¿no? Digamos que se generaron también una pelea de pobres contra pobres, ¿no? En el sentido de quién tiene de repente un plan y quién tiene de repente un trabajo en blanco, pero que en realidad, ninguno de los dos, ¿no? Llega a fin de mes y entonces se genera un poco esta cuestión de, bueno, yo que estoy trabajando y esta persona que no está trabajando, y en realidad, dentro de, si uno piensa en el pensamiento, digamos, racional, ¿no? Más de los economistas, tener un plan por ahí tiene mucho más sentido que ir a trabajar 8 horas, ¿no? Tener un plan y de repente tener 3 chicos a cargo y no tener con quién dejarlos y que no haya algo que contenga, que de repente tener un trabajo en blanco y tener el mismo sueldo, ¿no? Pero bueno, es un poco, hablando un poco de la conflictividad social, como algo así más micro y que viene pasando ya hace mucho tiempo en relación con las dificultades económicas. Y, bueno, eso era un comentario de eso. Sí, una cosa simplemente. Son y 13 aproximadamente hay... Ah, perdón. No, que me fui por las... O sea, que era un poco el tema de la conflictividad, pero después ahora no... Vale, sí. Simplemente que ahora hay 20 aproximadamente en Son y 13. ¿Les parece? Y 20 y 25 pasaremos a preguntas porque seguro que hay muchas preguntas y como van a estar muy relacionadas con estos temas, creo que así pueden preguntar y indicar, porque van a hacer lo mismo. Sí. Respondiendo a tu pregunta de quién es Milei, más allá de la figura excéntrica que habla con el perro muerto y estas cuestiones,
Él se presenta como un economista liberal libertario que además él trae un profundo conservadurismo a nivel social, ¿no? De mano de su propia vicepresidenta. Es una persona sin ningún tipo de experiencia política, ¿no? de gestión y, como dije antes, de un desconocimiento profundo del funcionamiento del Estado, que muchas de las medidas que plantea incluso pueden ser consideradas inconstitucionales o impracticables democráticamente hablando, sobre todo porque no tiene apoyos en ninguna de las cámaras y no tiene apoyos políticos territoriales. Creo que tiene, si no me equivoco, 4 o 5 alcaldes, no tiene ni siquiera gobernadores. En un país del tamaño de Argentina, o sea, todo el entretejido de apoyos y de armado político va a ser muy, muy complicado de llevar a cabo democráticamente. Algunas cuestiones las puede implementar por decreto, sí, pero no todo. Por ejemplo, el tema de la dolarización que estabas mencionando, que incluso hay quienes sostienen que sería inconstitucional. Entonces, de vuelta, a mí me parece que todo el tiempo él está agitando el avispero, tirando nafta al fuego, desde un profundo desconocimiento del funcionamiento del Estado, ¿no? Y después también me parece contradictorio este planteamiento que él hace del liberal o libertario, cuyo principio básico es el respeto a los derechos individuales. Entonces no puedo creer por qué están en contra, por ejemplo, de la ley del aborto, o la quieren someter a un referéndum, que me parece una barbaridad someter un derecho a un referéndum, pero bueno. O están en contra del matrimonio igualitario. Me parece que mayor respeto a los derechos individuales que tener que señalarle a la gente con quién se puede casar o acostarse, me parece una... O sea, no sé si realmente si es ignorancia, si es una confusión que tienen teórico-práctica ahí, pero bueno, que son cuestiones que creo que tenemos que prestarle atención. Sí, con respecto a las políticas y a la viabilidad, a ver, tenemos entonces dos dimensiones. Una serían las propuestas económicas y las otras serían las propuestas en materia cultural y social. Tenemos que tener en cuenta que la Argentina está en una situación hipercrítica, es decir, Milei tiene, la dolarización tiene serios problemas de implementación económica. También tiene problemas legales porque, como dice Evangelina, y esto no es una opinión de los constitucionalistas, esto es claro, la dolarización requiere un cambio de la Constitución, para lo cual se requieren 2/3 partes. O sea, imposible, absolutamente imposible. A menos que lo haga ilegalmente, pero digamos, esto no es posible. Entonces, tiene que bajar el déficit fiscal, reestructurar la deuda. Estamos al borde del default. O sea, esto ya marca un límite, digamos, muy importante. O sea, hay acciones que tiene que tomar inmediatamente Milei, probablemente él también va a liberar el mercado de cambios. Es decir, tiene que tomar más allá de todas sus propuestas políticas. No puede meterse con la dolarización inmediatamente, no puede meterse ni cerca con algo como el Banco Central, que también tiene una limitación constitucional, requeriría una enmienda para poder cambiar, eliminar al Banco Central, que es una locura. Entonces, ahora, aparte de todo esto, está la cuestión, digamos, de su capacidad institucional y territorial. Es el presidente con más bajo apoyo en la Cámara de Diputados desde 1983. Tiene menos, no llega al 15%, su partido. En la Cámara de Senadores no llega al 10%. Esto sí es más frecuente porque el Senado históricamente ha tenido una gran presencia del peronismo. Ahora el peronismo no llega a tener más del 50%, lo cual también es histórico. Esto ocurre a partir del 2021, que pierden la mayoría el peronismo. Siempre tuvo desde 1983, incluso en las elecciones que perdió tuvo mayoría en el Senado. Ahora no la tiene, pero claramente Milei está en una situación muy, pero muy minoritaria. Desde el punto de vista del poder territorial, no tiene nada. No tiene nada. Hay 5 gobernadores de la Unión Cívica Radical, 5 gobernadores de Juntos por el Cambio, hay 8 gobernadores peronistas y 6 gobernadores independientes provinciales. Ninguno responde directamente a Milei. En la Unión Cívica Radical puede ser que algunos estén más abiertos a negociar, ciertamente los de Juntos por el Cambio, pero claramente tiene un poder territorial absolutamente fragmentado. ¿Podría en la Cámara de Diputados reunir más musculatura por medio del pacto con Macri? Sí, de hecho
Juntos por el Cambio tiene en su totalidad 97 diputados, perdón, 93 diputados más 37 que tiene Milei, estarían los 130, que da más del 50%. ¿Cuál es el problema? Que Juntos por el Cambio ya no existe. Entonces, el grupo de diputados que podrían responder a Macri, o el grupo más duro, no representa a esos 97 diputados. Ya Elisa Carrió, de la coalición cívica, dijo que ellos ya no pertenecen más a Juntos por el Cambio. Los delegados que pertenecen al Partido Radical, muchos de ellos se declararon públicamente para votar por Massa, o sea que tampoco cuenta con eso. Entonces, la viabilidad efectiva de implementar algunas de las políticas, como la dolarización y la eliminación del Banco Central, yo creo que son muy bajas, muy bajas. Y en materia cultural y social, yo creo que es nula. Claramente tiene algunos talibanes dentro de su círculo más cercano, como Venegas Lynch, lo que decía Evangelina, que están hablando del aborto. O sea, si hay alguien que tiene dos dedos de frente políticamente, le tiene que decir, olvídate de eso desde el primer día. Porque son políticas polarizantes. Cualquier encuesta que la leamos, como les dije antes, revela que ni siquiera sus votantes están a favor de esas políticas, y claramente no los votos prestados, el 26% de votos prestados. Es decir, que sería incendiario en una situación tan crítica como es la situación económica actual argentina, ponerse a jugar con temas anti-woke, que es lo que les interesa sí al círculo más reaccionario de él, pero yo creo que tiene muy poca viabilidad, y estoy seguro, quiero creer que va a haber sensatez suficiente como para decir, está todo bastante incendiario como para meternos en esto. Claro, eso que has dicho es súper interesante, por lo que también hablaba antes Evangelina, la cuestión de las mayorías, ¿no? Y al final, Milei puede ser un presidente votado con más del 55% de los votos, pero no tiene ningún gobernador, 5 alcaldes, mayoría ni en el Senado ni en el Congreso. Necesita Juntos por el Cambio, que está en una ruptura total ahora mismo, y necesitaría lo que es la parte del PRO, la parte más dura, cercana a Bullrich y Milei, y por tanto tratar temas culturales que pueden ser muy polarizantes, incluso puede llegar a beneficiar a una oposición que está en un momento complicado, como por ejemplo el peronismo, ¿no? Bueno, si les parece que ya son más de 20, pasamos, no sé si habrá preguntas, esperemos que haya preguntas, para que puedan responder y relacionado con todo esto y otros temas que les resulten pues, de interés. Empiezo yo. Vale, mi pregunta es si creen que la derrota del peronismo en estas elecciones y la conflictividad social que mencionaban puede resultar en una interpretación por parte de la clase trabajadora argentina de un agotamiento histórico del peronismo, y que la izquierda pudiera... No, ya está, no. Vale, ya está. Entonces, entonces, ¿cómo creen que pudiera articularse esa conflictividad social? Sí, ¿puedo responder brevemente? Sí. Ayer estaba escuchando a una colega que los invito a que la escuchen y la lean, Janina Welp, y le hicieron esta misma pregunta y respondió, no. Siguiente pregunta. No, el peronismo ha demostrado a lo largo de la historia su capacidad de reinventarse y de salir de las cenizas. Estoy segura que no. De hecho, yo a cada uno que escuchaba que votaba en contra de Massa por peronista, o sea, yo decía, si querés terminar con el peronismo, votalo a Massa, que capaz que lo dinamita de adentro, pero yo creo que ahora va a salir fortalecido, de hecho, se va a reinventar. No, de ninguna manera. Es lo único que no tengo duda. Después todo lo demás que me pregunten tengo duda, pero eso seguro que no. Sí, totalmente. No. Bueno, primero que todo, muchas gracias por dedicarnos su tiempo, no solo a los cuatro, sino también a la asociación y por organizar este evento. Mi pregunta va un poco relacionada con la de mi compañero, pero no del todo. Me interesaría saber su postura, digamos, a largo plazo, lo que serían los próximos 4 o posteriores años si se prolonga este gobierno. Porque ya lo que han dicho, tipo los primeros 6 meses, incluso el año, van a ser conflictivos, va a haber movidas posiblemente, pero me interesaría saber eso, lo que es, digamos, cuando vaya a haber elecciones de nuevo, ¿cómo creen que llegará o qué creen que ocurrirá?
No, me da igual quién contesta, simplemente quiero una respuesta. Yo, breve, te respondo. No tengo idea. Quiero ser muy honesta, no tengo idea. No sé qué va a pasar la semana que viene. Mira, el lunes intenté abstraerme y descansar, pero ayer me puse a leer noticias y a lo largo del día era tanta las cosas que aparecían y hoy me desperté y había más cosas y anuncios y esto y el otro. No sé cómo llegamos al viernes, o sea, no sé qué va a pasar. Van saliendo nombres de quiénes van a ser los posibles ministros. Me parece complicada responderte hoy esa pregunta. Hay que ver qué pasa en la transición, ¿no? El 10 de diciembre termina el gobierno de Alberto Fernández. Ayer se reunieron, aparentemente con cierta normalidad. Y habrá que ver cómo sucede la transición, pero yo no me arriesgo a responder a tan largo plazo en un país en el que además somos súper cortoplacistas, ¿sí? No sé, mis compañeros si quieren... Yo podría decir algo, comparto la misma incertidumbre, pero digamos, tomando en cuenta las condiciones actuales, te diría dos cosas. Es decir, si Milei no se modera y no introduce un poco de razonabilidad en ocuparse de los problemas más urgentes, dejar de lado las propuestas económicas más extravagantes e inviables y además de difícil implementación desde el punto de vista legal, o quisiera proponer o llevar adelante alguna de estas políticas culturales y demás, bueno, lo que puede ocurrir es que el país se quiebre ya más y Milei no termine el mandato, por ejemplo, que ese es un miedo bastante importante, ¿sí? Que algunos lo comparaban el Pedro Castillo de derecha, digamos, ¿no? Que termine en una situación de impotencia total, forzado a salir o por un juicio político, lo que sea. Ese sería el escenario catastrófico. El otro escenario es que si primara la razonabilidad y deja de lado estas propuestas y lograse bajar la inflación, introducir más disciplina fiscal, un poquito más de racionalidad, un cierto gradualismo que no se lo ve muy dispuesto, pero digamos en materia de desregulación y todo, pero si logra bajar la inflación, ese es el punto central, ¿sí? Porque Menem destruyó un montón de cosas, pero Menem logró pasar de 3 dígitos a 1 dígito entre el 91 y el 92, y eso le valió la reelección en el 95 con mayoría en ambas cámaras del Congreso. Es decir, si Milei logra bajar la inflación, no solamente no va a tener una crisis, sino que puede resultar reelecto en 4 años. A ver, estamos aventurándonos, ¿ok? Pero quiero decir, esto de lo más optimista, si es que fuera optimista, a lo más terrible que sería que se quiebre este gobierno y termine siendo una presidencia con terminación anticipada, como muchas en América Latina, como 16 presidentes que desde el 78 a la fecha no han podido terminar sus mandatos. Yo quisiera agregar algo, coincido obviamente con los compañeros, como para que te hagas una idea, hace 4 años Milei no existía como político, ¿no? O sea, si vos preguntabas hace 4 años qué iba a pasar dentro de 4, Milei no existía. Y hoy es presidente, o sea, vivimos en un mundo de por sí bastante incierto y en Argentina ni te puedo explicar. De hecho, de acá al 10 de diciembre que asume Milei, en Argentina se vive como una eternidad, digamos, pueden pasar todavía infinidad de eventos de aquí a la asunción de Milei. Lo que planteaba Gabriel respecto de la posibilidad de que incluso no termine el mandato, hay que recordar que cuando Massa asume como ministro de Economía se hablaba de esto en Argentina, de asamblea constituyente, o sea, estuvo en cuestión mismo la viabilidad del gobierno anterior y como hay antecedentes, digamos, no es descabellado plantearlo como un posible escenario, ¿no? Yo creo que nunca hay que pronosticar, en Argentina no hay que pronosticar nunca nada, a menos que sea una crisis, digamos. Si uno pronostica una crisis, en algún momento va a acertar. Todos los demás pronósticos son muy complicados. Respecto al armado de Milei, es verdad que el punto de partida es de esta debilidad, ¿no?, institucional. Yo creo que para algunas cuestiones va a lograr igualmente construir un bloque parlamentario, un gabinete, porque también es verdad que en Argentina el régimen presidencialista
favorece también que los gobernadores al final, no es que se van a hacer de la Libertad Avanza, pero por ahí le ponen los votos para aprobar los presupuestos, digamos, no es que el tipo llega y va a sacar el 25% de los votos en todas las votaciones, no, va a lograr armar, digamos, un esquema de alianzas que le permita un mínimo de gobernabilidad. La duda son las reformas importantes, digamos, por ejemplo, Macri no pudo hacer reformas estructurales, no hizo ninguna reforma estructural. Macri, de hecho, cuando asume, elimina el llamado cepo cambiario, que son las regulaciones al mercado de cambios, y se va del gobierno con un cepo, como se le llama, más restrictivo que el que recibe. En esto que también decía Gabriel, es muy difícil gobernar en América Latina, es muy difícil. Es muy difícil gobernar en Argentina, es muy difícil generar cambios en cualquier sentido, en un sentido, llamémoslo, progresista, de izquierda, en un sentido conservador, de derecha, es muy complicado. Cuando llegó Macri, eliminó las retenciones a las exportaciones y se fue restituyendo retención a las exportaciones, incluso recomendado o impuesto por el Fondo Monetario Internacional. O sea, es muy complicado. Acá yo creo que uno de los temas centrales, creo yo, una de las grandes batallas que se vienen, donde creo que hay que prestar mucha atención, por ejemplo, es la cuestión de YPF. Si puede privatizar o no YPF. Eso va a dar para mí una vara, digamos, un criterio, un parámetro para evaluar hasta dónde pudo o no llevar adelante su programa. Desde luego, creo yo que sería uno de los grandes errores históricos si Milei privatiza el 51% de las acciones YPF que actualmente están en manos del Estado, en esto que ya se ha convertido casi una verdad de perogrullo en España y en general de Argentina, un país tan rico pero tan mal administrado, ¿no? Bueno, uno de los grandes temas, por ejemplo, sería la cuestión de si otra vez privatizamos la gestión de los recursos naturales. Y después, bueno, el tema de la agenda social que planteaban y de algunas otras propuestas, acá de nuevo, incertidumbre, salto al vacío, porque de algunas de esas propuestas él se desdijo. Sí se mantuvo muy firme en la cuestión de la dolarización y de lo económico. De otras cuestiones sí se fue, digamos, contradiciendo sobre el final de la campaña, donde dijo que no iba a privatizar la educación pública, que no iba a privatizar la salud pública. El tema de la venta de órganos, se entiende que él está filosóficamente de acuerdo con eso. Imagínense eso combinado con la libre portación de armas, con el drama social, con los discursos de violencia. Estamos hablando de una distopía, ¿no? De un escenario distópico. De eso igual dijo también que no estaba en agenda la libre donación de órganos. También lo de la aportación de armas, también lo matizó. Entonces no queda muy claro cuál va a ser su vocación, digamos, reformista. Sí, la cuestión esta de la dolarización, donde probablemente vaya a algún tipo de formulación de legalización del bimonetarismo. Es real que en Argentina ya hay una buena parte de la economía que se maneja en dólares. Por ejemplo, la compra de propiedades de inmuebles se maneja en dólares. El ahorro, se entiende que la mayoría de la gente para ahorrar compra dólares. Probablemente intenten algún tipo de legalización del bimonetarismo, con la idea de que el dólar luego paulatinamente desplace al peso, pero bueno, eso no es muy claro. En términos de la gobernabilidad, yo creo que sí va a lograr construir alianzas que le permitan, por ejemplo, aprobar presupuestos y algunas cuestiones. La duda es si va a poder, por ejemplo, avanzar en privatizaciones, que ahí sí demandan además mayorías parlamentarias especiales para vender YPF. Él en su momento en la campaña, y esto también es importante, al comienzo le preguntaban, digamos, a Milei, bueno, pero eso no lo podés hacer por el Congreso, y él respondía casi que intuitivamente, no sé si de manera muy reflexionada, no, vamos a hacer un referéndum. Fue una respuesta de él en varias ocasiones.
Luego eso cambió, digamos, él abandonó ya esa respuesta, y esto sería importante también para definir el carácter de Milei, en esto de que se dice, bueno, es populista, es un populismo de derecha. Bueno, si de repente hay una convocatoria a la movilización popular y de los jóvenes liberales, libertarios, y hay una cosa plebiscitaria o de convocar al referéndum, bueno, de repente eso es un tipo de fenómeno político, ¿no? Ahí podríamos estar hablando quizás de un populismo de derecha. Otra cosa es una centroderecha, digamos, institucional, ¿no? La convocatoria a un sector del pueblo a movilizarse en contra de una casta que bloquea su programa de reformas, por supuesto conduciría al país a un nivel de conflictividad inusitado y le daría un cierto carácter, digamos. Y después, bueno, queda por último de lo que venimos comentando en el tintero, de la pregunta esta de quién es Milei. Creo que un poco se respondió, digamos, ¿no? Él es un personaje que aparece en la televisión. Acá podemos trazar un paralelismo arriesgado hasta con Pablo Iglesias, ¿no? Que en su momento se hace conocido en la tele, y después del 15M y de todo un proceso, por su conocimiento y su fama, digamos, mediática, logra encabezar todo un descontento de los indignados. Acá Milei aparece por la tele, es una realidad, se hace conocido en la televisión. Un dato, digo, en esta comparación con Iglesias es la cuestión del rating televisivo, que lo cuentan los conductores de la televisión. Cuando aparecía Milei se disparaba el rating en la tele, en una cuestión también de identificación con un tipo enojado, ¿no? Acá también lo que comentaba recién Evangelina, incluso del debate, Milei había una diferencia fundamental con los otros candidatos, y es que Milei no es que entiende el dolor del pueblo, sino que lo siente, digamos, ¿no? Esto lo han dicho también varios analistas y los estudios, un tipo que ha sido golpeado por la vida, humillado también por los políticos, y que siente el enojo y ese dolor. No es que solamente lo entiende desde un lugar, digamos, distinto, sino que es parte de los golpeados. Y bueno, y como digo, también se monta, ¿no?, en un dispositivo mediático y en un discurso que está disponible. El discurso liberal es un discurso que forma parte de la sociedad argentina, de las sociedades occidentales, y que está disponible, y que son ideas, por supuesto, muy movilizantes, ¿no? Abrazarme a las ideas de la libertad, bueno, eso es una palabra que conmueve a cualquier ser humano, digamos, ¿no? En ese sentido, él se monta sobre algo que existe y que es una realidad política argentina. Y por el otro lado, tiene su alianza con Victoria Villarruel, la vicepresidenta electa, que es lo que le da el carácter, digamos, si se quiere, de neoliberal o de neoconservador, ¿no? Dentro de la vasta familia liberal hay liberales más o menos progresistas, ¿no?, liberales más o menos democráticos, y hay una vertiente del liberalismo en su mixtura con el conservadurismo moral, que es lo que podríamos llamar, o que en Estados Unidos, por ejemplo, se denominan... Perdón. No te preocupes. Charlas con 4 argentinos, igual. No te preocupes. Sí, muy arriesgado. Sí, vamos a agrupar en 2 grandes bloques, porque como son varias preguntas, ¿vale? Te doy. En relación a la cuestión de la extrema derecha, ¿no? Venimos viendo desde el siglo XX quizás, ¿no?, y parte del siglo XXI, que estos valores más reaccionarios, ¿no?, o dogmáticos, estaban encarnados en parte también por ideologías más tradicionalistas, ¿no?, o de alguna manera incluso contrarias al liberalismo. Pero vemos ahora, ¿no?, como quizás estas proclamas ultraliberales, que acaban siendo de alguna manera liberticidas, ¿no?, encarnan de nuevo estos valores más tradicionales. Entonces, este precedente en Argentina podría ser un cambio de paradigma, en tanto cuanto los actores que encarnan estas proclamas son también liberales. Perfecto. Estas 2 como primer bloque, si quieren responder. ¿Vos crees? Sí, con respecto a la pregunta de por qué en provincias, a ver, Tucumán,
el Chaco, en el Chaco, no tengo ahora los números, pero en el Chaco ganó por una diferencia bastante importante, es la provincia, una de las provincias más pobres de la Argentina, junto con Formosa, donde en Formosa ganó el peronismo, pero tiene un gobernador caudillo, Insfran, que es, bueno, básicamente la provincia tiene 80% del empleo es empleo público, control sobre el poder judicial, es casi un autoritarismo subnacional, y logró que ahí la diferencia a favor de Massa fuera muy alta. Pero sí es cierto que en el resto del país lo votan en provincias pobres. A ver, yo, para repetir lo anterior, yo creo que la gente pobre hoy no está percibiendo que defendiendo el statu quo están mejorando o están manteniendo algo. Sus derechos sociales están absolutamente diluidos. Llámese pensiones, llámese acceso a la salud pública, está todo diluido frente a un Estado con muy baja capacidad, con un gran deterioro a nivel administrativo y con una situación en la cual el ingreso, incluso de gente, como ya se ha dicho, que trabaja en blanco, pasó de ser clase media baja a ser clase pobre. Entonces esa gente ya no tiene nada que defender. Además hay un sector, que esto sí se ha estudiado en focus groups, por ejemplo, que es el sector de trabajo precarizado, es decir, trabajadores temporarios, por ejemplo, los que trabajan en los restaurantes, por ejemplo, de lavavajillas, de la gente que trabaja, digamos, de asistentes, de los cocineros, los que hacen entregas a domicilio, de Rappi, de Globo, todo eso, masivamente están votando por Milei. Porque esta gente que tiene una situación muy precarizada, pero que sienten que son aspiracionales en general y que quieren mejorar su situación y que no soportan la situación actual. Entonces esa gente, que en muchos sentidos son clase media baja o algunos incluso son pobres, aspiran a salir de esto y creen que votar cualquier cosa que no sea lo que tienen hasta ahora es un cambio para bien. La pregunta sobre los valores reaccionarios, y es cierto que antes iban de la mano, a mí de discursos más conservadores. El año pasado, a fin del año pasado, con un grupo de politólogos tuvimos una mesa con gente del diario La Nación sobre las diferencias en José Antonio Cast en Chile y Milei, y casi todos coincidíamos en que Cast, por ejemplo, tiene un discurso mucho más claramente conservador en el sentido clásico, ¿sí? En cambio, Milei es un híbrido, ¿sí? Tiene un libertarianismo de derecha, pero donde también hace malabares de tipo político que no se sostienen del todo filosófica e ideológicamente. Por ejemplo, la defensa, la posición pro vida. Su postura es que está defendiendo la vida del por nacer y que como cada individuo es propietario en primer lugar de su vida, el por nacer es un individuo. O sea, le dio una vuelta a algo que yo no conozco todas las posturas libertarias, pero es rarísimo encontrar una postura libertaria contraria al aborto. Ahora, ¿por qué lo hace? Ahí sí hay una postura, hay una posición política. Él quiere también construir apoyos con sectores más conservadores. Eso es estratégico, no es ideológico. Entonces este híbrido que está generando tiene mucho de malabares para acomodarse políticamente y atraer también sectores más conservadores que no entrarían en un discurso libertario o liberal más radical. Perfecto. Bueno, vamos con el último bloque, ¿no? Y cerramos. Bueno, para quien no viniera, Sebastián fue orador de nuestra primera charla y es nuestro profesor de comparadas. Sí, no, pero bueno, yo os agradezco muchísimo a los ponentes, a la asociación Demos, también a la asociación LATAM, que os recomiendo que os apuntéis y que colaboréis con ellos. Y quería comentar y en realidad hacer preguntas sobre la gobernabilidad de Milei. Estoy muy de acuerdo y yo creo que este es el gobierno más es una paradoja, ¿no? Porque ha ganado con un resultado contundente que le da, digamos, un capital político muy, muy fuerte, le da legitimidad, ¿sí? Pero por otro lado no tiene poder institucional, ¿sí? Lo habéis ya mencionado, por el legislativo, la estructura federal. Yo añadiría, por supuesto, la calle, que va a estar ahí, la contestación social va a estar ahí, y sumaría un factor más, que es el tiempo,
sea, tiene muy poco tiempo para convencer de que su propuesta, su programa, su idea de reforma tiene sentido, ¿sí? Entonces, quería a ver si nos podíais ayudar a pensar cómo es que Milei va a tejer esas alianzas que hablabas tú, Nacho, para poner en marcha algún tipo de programa. A mí a priori se me ocurre que la única forma de poder hacer algo, es decir, de poder gobernar, es dejar de ser Milei. Dejar de ser Milei en el sentido de, vengo aquí a hacer una transformación drástica, ¿sí? A menos que lo puedas hacer en muy poco tiempo y con resultados positivos, de otra forma la veo inviable. Y en este sentido, esa es la primera pregunta, y la segunda es un poco que tiene que ver con lo del peronismo, ¿no? Nos han preguntado, yo estoy de acuerdo con vosotros, el peronismo tiene más vida que Pedro Sánchez, o sea que seguirá estando ahí, se seguirá acomodando a lo que sea, pero ¿en qué sentido creéis que se va a reconfigurar ese espacio? ¿Sí? A mí la intuición me lleva a pensar en todo el sector de la cámpora, etcétera, etcétera, pero no sé si es así, vosotros igual sabéis más, y en función de esa reconfiguración, ¿qué chances tiene Milei de armar esas alianzas con gobernadores y demás de cara a poner en marcha un programa de gobierno? No. Ok, sí, quería consultarle sobre cómo queda el sistema electoral con Milei, porque lo menciono porque ya diversos candidatos de derecha han puesto en cuestión la legitimidad de los resultados cuando estos no son favorables a ellos, ¿no? Entonces quería saber cómo queda, luego de que habían hablado, me parece, sobre una posibilidad de fraude. Gracias. Breve, muy breve. Hablaron de posibilidad de fraude hasta que ganaron. Ahora no, funciona fantástico el sistema electoral argentino para ellos. Y a Sebastián, yo estoy de acuerdo contigo de que o Milei se reconfigura en un Macri reload, o sea, baja un poco los niveles del tipo de propuestas, o yo no veo viabilidad democrática de llevar a cabo las medidas que él se plantea, que sería, o sea, patear el tablero totalmente, lo cual me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque, a ver, yo tengo la sensación que por ahora lo están conteniendo, ¿no? De alguna forma con las cosas que dice y tal, o sale a hablar, a leer lo que dice, en vez de hablar e improvisar, entonces lo van conteniendo. Hay que ver qué pasa en los próximos 10 días, o sea, hasta que tome el poder, y las primeras medidas. Algo que no hablamos que para mí es súper importante, él ya hizo un planteamiento de recorte estatal gigante, de quedarse solo con 8 ministerios y de reconfiguración, ¿no?, de toda la institucionalidad que lleva a cabo el gobierno, que no me parece un dato menor, de agrupar algunas carteras. Hay que ver si eso lo hace, si lo consigue llevar a cabo, ¿sí?, y cómo organiza las primeras medidas. Dependiendo de eso, iremos viendo qué es lo que pasa. Pero para mí o se reconfigura, o yo no veo posibilidad democrática de llevar a cabo las medidas. Si no, va a terminar siendo un Bukele. Un Bukele. No puede acabar. O sea, eso es a mí lo que me preocupa y me da miedo. Y conociendo el escenario argentino, además, que no es que nos vamos a quedar en casa, porque la gente va a salir a la calle, puede ser caótico. Y eso me preocupa mucho. Que bueno, Sí. en realidad, digo, para agregar, o sea, creo que también eso fue lo que le hizo ganar, ¿no? Esa moderación del discurso, sobre todo entre la primera y la segunda vuelta. Terminar digamos, el discurso de cierre de campaña era, como dijiste, no voy a privatizar la salud, no voy a privatizar, o sea, como una cosa de, bueno, pero entonces esto pero no anoche es dijo ley, que ¿no? sí, ayer dijo que sí. Ayer dijo que Claro, sí, bueno. sí. Claro. Sí, bueno, sobre ese punto de la pregunta de Sebas, yo creo que esa es la apuesta de Macri. O sea, Macri lo está tratando a Milei como el hermano borderline, ¿no? O sea, como el hermano con un desorden de conducta, que lo querés mucho y que sabés que es inteligente, pero que lo tenés que estar agarrando todo el tiempo, ¿no? Entonces, esa es la apuesta de Macri, y de ofrecerle eso a Milei, es decir, vos te tenés que normalizar. Para normalizarte, si te normalizás, te apoyamos, porque él valora el núcleo, digamos, esencial, pro mercado y demás, pero no las propuestas más radicales, ¿no? Entonces,
Y yo creo lo mismo, porque la única viabilidad es lo que decía Ignacio, es decir, esto de salir a decir, bueno, tengo el 56%, no tengo apoyo institucional, tampoco tengo apoyo territorial, o bueno, logro hacer algo con los gobernadores, vamos por plebiscitos, cosas así, que me parece que nadie, bueno, por ejemplo, dentro del macrismo no creo que se apoyaría eso, y sería así, realmente muy, muy disruptivo. Y con respecto al sistema electoral, nada, sí, no sabemos, tiene que perder para que sepamos lo que iba a ocurrir. También acá se habla desde una situación de vulnerabilidad y de una anomalía que sí prima en la Argentina, que es que no tenemos un voto al estilo australiano completo. Hay voto secreto, se protege el secreto y demás, pero no tenemos boleta única, lo cual es una anomalía democrática. No tenemos boleta única, y lo que está pasando es que las boletas se distribuyen y las manejan los partidos. Entonces, un grupo político, no estoy tratando de justificar la sospecha, pero sí se habla desde una vulnerabilidad porque ha habido picardías históricamente en las elecciones argentinas, fruto de que las boletas electorales pueden ser manipuladas. ¿Sí? Manipuladas, ¿qué quiere decir? Que se saquen las boletas, que uno de los partidos... Ahora, hay fiscalización, y de hecho hubo una fiscalización tremenda, con lo cual también... Pero sí, ya tirar la sospecha del fraude o la idea de que no, eso es grave, y habla también de una táctica que ya hemos visto en otros lados, ¿no? Bueno, hemos llegado al punto final, pero antes de terminar, bueno, de todo lo que acaban de decir se puede deducir que hay una gran incógnita, ¿no?, con lo que puede pasar, sobre todo. Hablabas de lo de los 8 ministerios. Bueno, para quien no lo sepa, pues él, bueno, a lo mejor han visto el famoso vídeo de quitando papeles afuera, eso. Y pues, por ejemplo, la unificación en un ministerio de capital humano, de educación, trabajo, sanidad, es decir, cosas que hasta qué punto son realizables, ¿no? Y bueno, antes, para ya poner fin, si quieren, si no, no pasa nada, les propondría que cada uno, que si quiere un último titular o unos 30 segundos o un minuto de oro, o un titular, como decía, de qué pasa ahora, qué esperan que pase como conclusión de esta charla, si les apetece. Acá. Yo espero que le vaya bien por el bien de la gente. O sea, deseo que le vaya bien y que cause el menos daño posible por el bien de la gente, porque la gente está cansada y no se merece sufrir más. O sea, espero, pero descreo profundamente de las propuestas que tiene. Sí. No, yo digo, un poco coincido, y espero también que de la oposición haya una intención, digamos, en dirección a decir, bueno, dentro de este contexto que tenemos, ¿cómo hacemos para que esto no termine en un descalabro social, digamos? Que haya un interés de unir propuestas más que confrontativo, digamos. Ignacio, ¿alguna conclusión final? Sí, en la corta, digamos, en el corto plazo, el 24 va a ser muy duro, porque además lo dicen ellos mismos, también en un relato que ya es harto conocido, de primero se viene una etapa de sacrificios, tenemos que tomar medidas difíciles para luego, o sea, esto ya también siempre este paquete de reformas vienen un poco con esta narrativa sacrificial de hay una luz al final del túnel, o toda esta cosa, con lo cual en el corto plazo es de esperar que se dispare la inflación, que aumente la conflictividad. Y agrego un último elemento que no comentamos tampoco para tener en cuenta. Así como Argentina, uno de los problemas que no tenemos es el del fraude electoral, digamos, porque no ha sido jamás cuestionado de la vuelta a la democracia del sistema electoral. El peronismo ha perdido varias elecciones y ha entregado el poder, lo mismo el macrismo. Otro problema que Argentina no tiene y que me preocupa también la posición de Milei son conflictos de índole geopolítica, de la política exterior, donde en la mayoría, además de las cancillerías del mundo, prima un criterio de absoluto realismo y pragmatismo, y Milei ahí tiene una cosa, digamos, de su personalidad. Él está convertido al judaísmo y él plantea, digamos, de manera muy explícita un alineamiento con Israel. Digamos, él todo el tiempo dice, mi referente es Estados Unidos-Israel, Estados Unidos-Israel, Estados Unidos-Israel, lo cual, con todo el respeto del mundo a Israel,
y a todos los enemigos de Israel, y todo el respeto que puedo tener, si Argentina no tiene un problema es ese, lo cual también puede abrir un nuevo frente de conflictividad, digamos, en la política exterior de él, regida también por el faccionalismo ideológico y no, como digo, por el pragmatismo y el realismo, que es lo que prima en todas las cancillerías prácticamente del mundo, en un país donde además hubo un atentado justamente en la Embajada de Israel y en la AMIA, que era la Asociación Mutual Israelito-Argentina. Argentina es uno de los países del mundo con más población judía. Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, es una de las ciudades con más judíos y judías del mundo, y que en el cálculo, digamos, de cualquier atentado es de los lugares más apetecibles, justamente por la concentración de judíos y la desprotección, obviamente, que tiene Argentina, que, como digo, no tiene ese problema, como no tiene el problema del fraude electoral, y sería, digamos, un aporte novedoso, digamos, de Milei, además meternos en un problema internacional diplomático en su falta de respeto absoluta a Lula da Silva. Él invitó a Bolsonaro a la Asunción antes que al presidente de Brasil invitó a Bolsonaro, lo cual es una infracción, digamos, flagrante en los criterios de las relaciones internacionales. Lo mismo con los chinos, con lo cual, bueno, eso nos puede quedar para otra charla, pero también otro punto... Claro que con cuestiones diplomáticas, también lo de Israel va a ser muy importante. Innecesario, totalmente innecesario. Argentina no tiene nada ni para aportar ni para ganar en la situación que tiene, y tenemos buenas relaciones con todos los países del mundo. Digamos, como digo, si hay un problema que no tenemos es ese. Espero que no nos involucre nuevamente en un conflicto en el cual nadie nos llama, nadie nos espera y en el cual no tenemos nada que hacer. Claro. Gracias. Sí, bueno, no, ya tenemos que terminar brevemente. Sí, lo mismo. Yo espero que Milei se dé cuenta que está muy cerca de la pared, que tiene que resolver el problema de la deuda, reestructurar la deuda y evitar un default, que insisto, estamos al borde del default, estamos al borde. Logre introducir medidas racionales de disciplinamiento fiscal y trate de bajar la inflación, abandone las propuestas más radicales de dolarización, de Banco Central y demás, y por supuesto toda la política anti-woke y reaccionaria, que se corte el pelo, que tome clonazepam, en fin, ya después podemos haber una serie de medidas, digamos, que uno que vaya a ver a que haga terapia, por favor. Pero para terminar, sí, hay muchas anomalías, pero la Argentina tampoco, y es cierto, para mí me parece desastroso lo que hizo ahora Milei con invitar a Bolsonaro, pero, Ignacio, tenemos que recordar que venimos de una política exterior absolutamente errática y también muy criticable. Alberto Fernández se sentó 2 días antes, 48 horas de la invasión a Ucrania, a hablar con Putin en una visita absolutamente innecesaria que no terminó brindando nada, diciendo que la Argentina lo recibía con las puertas abiertas. Y este gobierno ha sido absolutamente ambiguo y contradictorio con la condena a dictaduras ostensibles que tenemos en América Latina, como la de Venezuela y la de Nicaragua. Entonces, vaya, venimos de muchas distorsiones, esperemos que no las aumente este hombre que habla con su perro muerto. Muchísimas gracias. Bueno, pues hasta aquí estaría esta charla. Muchas gracias por venir a todos. Esperamos que les haya gustado y que les haya sido de interés y para aprender más de la situación de Argentina, de lo que ha pasado y de lo que se va a venir. Por supuesto, gracias a los 4 oradores por venir aquí, por participar. Y nada, también a LATAM UC3M, por supuesto, por la colaboración. Y nada, esperamos que les haya gustado. Buenas tardes.